Sí, sí. Dime. Eh, Lo que usted diga, quiero, maestro. quiero establecer esto. Acabo de dar una información muy importante. Primero que nada, hay que decirle al público de Sin Censura que pareciese que en México los periodistas saben más que todos. O sea, yo no entiendo por qué no tenemos algún premio Nobel en física, en economía, o en química. Los reporteros que hacen las preguntas en las conferencias de prensa saben más que los especialistas. O sea, ya deberíamos de estar llenos de premio Nobel en México, de puros periodistas que saben más que los especialistas. No sé, pero bueno, en el caso de lo que contabas ahorita hace un momento, de Claudio X González y la intención del golpe blando, y del tema del que quiero tratar hoy, es, es el de los ciclos ideológicos. Hace rato le decía al profe López Almejo que sería un buen tema también para desarrollar. Y voy a explicar más o menos porque quizá algunas personas del público no sepan cómo se maneja precisamente el asunto de las oligarquías y los golpes blandos. Y para poder ejemplificarlo, quiero citar a países hermanos de Latinoamérica que han sufrido este tipo de acoso por medio de las oligarquías. En el caso de Argentina, por ejemplo, Néstor Kirchner, que paga la totalidad de la deuda externa, crea los programas sociales. Cristina Fernández, que continúa los programas sociales, que deja el salario mínimo más alto de Latinoamérica al terminar su gestión. Entonces, el bombardeo y el trabajo de este ciclo ideológico que trabaja Macri hace que Argentina se hunda en una crisis. Mismo caso de Brasil con Dilma Rousseff, a la cual la destituyen más de 200 diputados que tenían causas judiciales y que tendrían que estar en la cárcel en vez de estar destituyendo a una presidenta honesta. El caso de Ecuador con Correa, donde eligen es como si eligieran ahorita a Carlos Hank, ¿no? El presidente de Banorte como presidente de México. Ese es el caso de Ecuador. El caso de Bolivia, donde se da un golpe de Estado en la cárcel. Y el caso de los ciclos que se repiten, oligarquía contra pueblo. Ese es un asunto de una lucha digamos ya de clases, lo dijo Marx, la lucha de clases. Una oligarquía que quiere preservar y aumentar los privilegios contra el resto de la población. ¿Qué pasa con estos ciclos ideológicos? Los voy a explicar. Hay una crisis tremenda, crece la izquierda y toma el poder. Esa izquierda que toma el poder garantiza los derechos de todos y aumenta la clase media. Después llega la clase media y esa clase media insatisfecha vota por la derecha, que destruye todos los beneficios que obtuvo la izquierda durante un trabajo arduo. Y se repite el ciclo, se va repitiendo el ciclo ideológico. Esto es, cuando tú vas pasando, vas aumentando la clase media en un país, vas como lo hizo el presidente, como lo está haciendo el presidente, llevar a 20 millones de mexicanos a los programas sociales, y esas personas empiezan a crecer en poder adquisitivo. Eso beneficia a la siguiente clase, que es la clase media, y esa clase media de repente pues voltea y dice, pues no me conviene, y vuelve a votar por la derecha. Ese es el problema que estamos teniendo en México. Quizá la gente no se esté dando cuenta. Lo que sucede sobre todo en la Ciudad de México, donde muchas personas castigaron a Morena, pero están votando contra su propio interés. Digo, vamos a ver los resultados de esto. Mi amigo el escritor Omar Delgado lo menciona. Vamos a ver qué sucede en 3 años cuando estas posiciones tan disímiles, que son perredistas, panistas y priistas, empiezan a disputarse el botín después de estar fuera de las alcaldías un montón de tiempo. Pues vamos a ver, ¿no? Pues digo yo que voy a agarrar mis palomitas y mi silla playera para ver cómo se van a destrozar entre ellos. Pero esta parte que les indico de los ciclos ideológicos en los cuales la izquierda con mucho trabajo logra conquistar el poder para proveer de mayores garantías a la población en general, y luego llega la derecha y acaba con ellos, pues es el mismo reflejo que tenemos que ver. Por eso es importante que de aquí en adelante, de aquí los 3 años que le quedan al periodo de López Obrador, veamos esta parte donde en Sudamérica los medios de comunicación, sobre todo Clarín o Globo, los medios en Bolivia, en Perú, en Ecuador, trabajaron exactamente lo mismo que están trabajando los medios en México. Trabajar para desprestigiar. Yo recuerdo haber estado en Argentina, en Buenos Aires, hace algunos años. Tenía 2 años Cristina Fernández, que había salido del poder. Sin embargo, había una serie de programas analizando su conducta después de que ella salió del poder, para que se den una idea del miedo que le tienen a un presidente progresista. Lo mismo hicieron con Rafael Correa en Ecuador. Rafael Correa deja el poder, deja un país muy fuerte, muy sano económicamente, ¿y qué pasa? Lo persiguen y lo quieren encarcelar, lo hacen que se exilie.
A Dilma Rousseff la quería meter a la cárcel, a Lula da Silva lo metieron a la cárcel inventándole que había comprado un condominio que ni siquiera él conocía, por ejemplo, ¿no? Para que se den idea que esta es la parte del golpe blanco, del lawfare que llaman, ¿no? El golpe blanco se da por medio de las leyes, y es el temor que tiene, por supuesto, la derecha en México de que llegue el momento en que pues nosotros cambiemos totalmente. ¿Por qué crees que están peleando por el transitorio para aumentar el periodo de Arturo Saldívar? Es un transitorio. Cuando los imbéciles de Calderón y Peña Nieto, entre ellos, cambiaron la Constitución como 500 veces, pero ahora sucede que López Obrador no puede solicitar la modificación de un artículo secundario o transitorio para que Arturo Saldívar se quede, ¿no?, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Para que ustedes entiendan estos juegos de poder, los del auditorio, nosotros estamos por establecer un sistema diferente en el cual por fin nosotros podamos aumentar las garantías. Las élites económicas, ellos pretenden la ampliación de su poder a todo costo. Solo recuerden, y se los voy a decir de nuevo, en la general las empresas mexicanas, cuando no tenían fideicomisos que venían del gobierno, en general, pagaban solo el 2% de impuestos sobre la renta, y ese 2% que pagaban de impuestos sobre la renta, lo litigaban para que se lo devolvieran al final de años, o sea, pagaban 0 impuestos. Estaban pagando el salario mínimo más bajo de Latinoamérica, por abajo, más o menos en promedio en Haití, con promedio como el de Haití. En El Salvador y Honduras, que son países que no tienen una industria ni son la 13ª economía del mundo, el salario mínimo era superior o sigue siendo superior al mexicano, para que se den una idea de lo que quiere esta élite, que no paga impuestos y paga salarios de mierda. Entonces ahora a estas alturas del partido, cuando vemos que hay votaciones donde se refleja que la inmensa mayoría de la población ha optado por hacer un cambio que aumente la base social y que les diga a los señores, aquí hay un dique para su poder, pues al parecer la derecha no está conforme, y como tú dices, mi querido Vicente, pues intentan ganar esos espacios por la mala. Yo solo les quiero preguntar a todo el auditorio, ¿quién de Morena los chantajeó? ¿Quién de Morena le compró el voto? Y les voy a decir absolutamente nadie. Ahora volteemos a ver a la alianza PRI-PAN-RD. ¿Cuántos compraron voto? ¿Cuántos chantajearon? ¿Cuántos mataron opositores? ¿Cuántos quemaron casillas? ¿Cuántos no dejaron que se instalaran las urnas? Ese es el trabajo de la derecha, el terrorismo, porque la derecha es terrorista en muchos países. Quiero que se quede fija bien esta idea. Son terroristas. Vas a dejar la víbora chillando. Vas a dejar la víbora chillando, mi querido Ramiro Padilla Atondo, y me da mucho gusto que ayer en Sin Censura Nocturno también hayas presentado tu más reciente libro. Ojalá que la gente lo busque en Amazon. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a eso, Ramiro? Pues primero que nada, porque ya la gente lo está pidiendo en el chat, ahí les va su corazón peñanietista, ya te la sabes. Y sí, tengo un nuevo libro, que es un libro de ensayos, precisamente toca esos temas. Los temas, por ejemplo, de los sistemas en Cuba, en Argentina, lo que sea en Estados Unidos, la percepción que tenemos los medios en México. El libro se llama Hojas sin Ruta, ya está disponible para Amazon, pronto lo tendremos disponible para México, y pues nos vemos a las 4 de la tarde, hora de México, Tengo Otros Datos. Voy a estar entrevistando precisamente a Jesús Lemus Barajas sobre su libro Jaque a Peña Nieto, que es un libro interesantísimo. Les recomiendo que no se pierdan la entrevista, y pues nos vemos a las 7 de la tarde en Tengo Otros Datos, y mañana en la noche nos vemos al aire con Miguel Martín, que es un excelente analista, un excelente youtubero. Con eso cierro, mi querido Vicente, y no dejen de comprar El Pequeño Chairo, que es el libro rojo de los Chairos. Por cierto, aquí sigo empacando libros, aquí tengo unas cajas alrededor mío, ando enviando libros a todos lados del país autografiados. Muchas gracias, mi querido Vicente, pues nos vemos la siguiente vez que gracias invites, Sensei, gracias por levantarnos el rating con tu guapura. Un abrazo. Yo sé. Cuídate, Ramiro Padilla Atondo. Maestro Ramiro Padilla Atondo hablando con nosotros sin censura.